humano es el tiempo. Así que si estamos conectados dentro de este espacio, hagamos que nuestro tiempo valga 100% la pena, ¿sí? Así que vamos a iniciar con breves detalles, chicos. Realmente la materia que hace referencia al Smart Money Concepts realmente se basa en grandes definiciones, grandes conceptos a profundidad. En lo personal, en estos 40 minutos, te soy completamente sincero, no es que logremos en un Zoom de 40 minutos dominar la estrategia del Smart Money Concepts, al menos si queremos conocer detalles a profundidad. Te comparto esto por qué razón y partimos desde esta breve definición y una breve reflexión también que podemos hacer. Te comparto que hace tiempo atrás, cuando tuve el gusto de iniciar en este mundo de las inversiones, ahí por el 2017, como todo nuevito, como toda persona que inicia en el mundo de las inversiones, yo también inicié cuando me invitaron a escuchar acerca del trading. Me mencionaban que se podía hacer más de $100 diarios y cosas por el estilo. Imagínate una persona nuevita escuchando eso, ¿no? Crea una amplia expectativa. Más sin embargo, en el transcurso del tiempo, mientras iba desarrollándome, aprendiéndome, pues poco a poco iba palpando la realidad del trading, ¿de acuerdo? Entonces, mira esto. Una de las frases de uno de los mentores que tengo el gusto de seguir hoy en día y también de educarme, te comparto que él siempre dice lo siguiente: cuando tú vas a estudiar un tema, vuélvete estudioso del tema. Es decir, si a ti te gusta operar en base a Smart Money Concepts, pues perfecto. ¿Qué estamos esperando? Para profundizar en libros, en contextos, en contenido, en información que nos permita lo que es aclarar ciertas definiciones que permitan mejorar mi operativa. ¿Estamos de acuerdo? Y si queremos ser especialistas en algo, volvámonos estudiosos de ese tema. Pongo un ejemplo, no solamente hablando dentro de esta materia, sino más bien hablando tal vez de otro tipo de estrategias. Por ejemplo, cuando yo inicié en este mundo de las inversiones, mi primera estrategia, la cual aprendí a operar, se llamaba scalping. ¿Quién de ustedes ha hecho el scalping? Pero no el scalping que hoy en día hablamos de 3 pips de stop loss, 4 pips de stop loss y beneficios 1.8, 1.10, 1.20 y cosas por el estilo. De hecho, el scalping que yo hacía era una estrategia completamente diferente. 20 pips de stop loss y 10 pips de beneficio, imagínate. No sé, tal vez era la estrategia que más sonaba en esos momentos, pero así empecé, ¿de acuerdo? Empecé con estrategia, luego iba probando escáneres armónicos, EMAs, estocásticos, medidores de volúmenes, osciladores, etcétera, etcétera, y todo lo que se derive de parte de estos detalles que te acabo de compartir. La realidad detrás de todo esto es que en lo personal, yo creo que ningún tipo de información está mala, y más bien todo tipo de información es válida hasta cierto punto y depende 100% de nosotros especializarnos y profundizar en esa materia o profundizar en ese detalle. Realmente el mundo de las inversiones, el contexto de inversión trading en forex, de acciones, commodities, futuros, metales, en lo que tú quieras operar. Obviamente en estas videoconferencias hacemos referencia al mercado de forex, el mercado de divisas. Siempre va a partir desde ese contexto de aprender, de profundizar en la materia y no simplemente dejarnos llevar por conceptos que mencionan o se manejan al aire así y nada más, sino más bien profundizar en la materia. Si eres bueno haciendo escáneres armónicos, pues perfecto, profundiza en la materia de escáneres armónicos. Si eres bueno haciendo EMAs estocásticos, pues perfecto, vuélvete un estudioso de esa materia y comprende realmente cuál es la dinámica detrás de toda esa estrategia. Cuando era nuevito, pues como te lo explicaba, ya sumaba una estrategia y yo iba saltando otra estrategia, siempre buscando hacer que una estrategia sea más ganadora que la otra. Y la realidad es que en un mercado que se maneja a través de muchas variables, tratar de buscar una estrategia que funcione al 100% muy difícilmente se lo va a hacer. ¿De acuerdo? Así que hoy en día te comparto esto porque cuando tuve la oportunidad de escuchar por primera vez hablar acerca del concepto de Smart Money, se me hizo mucho más lógico los parámetros, las terminologías, el análisis que había detrás de todo eso y las definiciones que en pocas hizo que de mi parte personal se facilite la comprensión y la lectura del gráfico de cotización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, partiendo desde esa breve premisa, vamos a profundizar en algunos detalles que considero que son muy importantes dentro de estos conceptos, ¿de acuerdo? Vuelvo, repito, sé que tal vez en 40 minutos no es como que vayamos a abarcar toda la información del Smart Money, más sin embargo, vamos a tomar puntos claves y luego vamos a pasar a ejercicios de práctica, porque como siempre digo, ¿no? Muy bonito los dibujos, los ejemplos, pero si no hay práctica, pues ¿por dónde, no es cierto? Entonces vamos a iniciar. Primeramente, dentro de este contexto, así es, vamos a empezar con la clásica, aburrida definición. Yo sé que para la mayoría de nosotros es como que ya
basta de tantas letras, vamos a las ganancias, vamos a los dólares, cuánto recupero, cuánto gano y cosas por el estilo. Te soy sincero en algo y te comparto todo esto desde la experiencia, ¿no es cierto? Cuando tuve el gusto de iniciar dentro de todo este proceso de asesoramiento, he tenido lo que es el gusto también de dirigir diferentes tipos de perfiles, entre los cuales ha habido personas que a veces dicen, oye, muy chévere el sistema copy, muy chévere el sistema de trading y cosas por el estilo, pero si invierto X capital, ¿cuándo recupero? ¿De acuerdo? ¿Cuándo recupero? Y yo digo, ¿en cuánto piensas recuperar? Y muchas personas me dicen, pues si es posible en un mes, mucho mejor. Y lo curioso detrás de todo esto es que, para serte completamente sincero, el mundo de las inversiones es un negocio de renta variable, ¿de acuerdo? Ningún tipo de empresa, ningún tipo de sistema puede lo que es ofrecerte un porcentaje fijo mes tras mes. Es un negocio de renta variable. Así como hay meses súper buenos, también hay meses regulares, también hay meses muy buenos, también hay meses negativos, ¿estamos de acuerdo? Tal como lo hemos explicado en videoconferencias anteriores e incluso hemos tenido el gusto de profundizar en estrategias como el tema de Darwin X, donde hemos analizado incluso gráficas a mayor profundidad, ¿de acuerdo? Y gestores con más de 8 años de experiencia. Entonces, mira esto, te voy a compartir esto a mayor detalle, ese tema será para una próxima ocasión y vamos a empezar con el concepto de Smart Money. ¿Qué mismo significa, pues, el Smart Money Concepts? ¿Qué hay detrás de todo esto, no es cierto? Entonces, nos dicen primeramente que el Smart Money Concepts es un enfoque de inversión en que los participantes de los mercados financieros siguen el rastro de inversiones institucionales y bancos centrales para intentar adentrarse al movimiento del mercado. Los actores institucionales son inversores y especuladores con grandes capitales. Aquí encontraremos los grandes bancos, por ejemplo. Estos bancos e instituciones necesitan liquidez para comprar y vender en el mercado, porque el volumen de sus órdenes es considerable, dado los importes gestionados y las carteras que poseen. Ahora, ojo con este detalle. Vamos a ir definiendo estas breves conclusiones, pero también vamos a ir dando esas pixeladas, creo yo que son detalles desde la experiencia, en donde vamos a ir detallando ciertos criterios que a la vez considero que podrían ser hábiles, es decir, aportar este conocimiento y de cierta forma volverlo mucho más enriquecedor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no es cierto? Dice, muchos traders minoristas se quejan a menudo de salir de sus operaciones con pérdidas cuando el mercado se mueve, poco después de la dirección esperada. Eso también se conoce como manipulación de mercado o trampa de mercado. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar acerca de los market makers, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de las manipulaciones de precio? ¿Quién de ustedes tal vez les ha pasado que apenas empiezan a invertir y resulta como, por ejemplo, el día de hoy un buen colega me enviaba un video por TikTok o por Instagram, no recuerdo bien, en donde decía, en donde asomaba un chico contando tanto dinero, ¿no? Que decía, mi amigo, si tomara las inversiones, es decir, en vez de comprar, vendiera cada vez que invierte. Y resulta que muchas de las veces, a veces pensamos que el mercado está en nuestra contra, ¿no es cierto? A veces es como que queremos vender en cierto punto y resulta que esa venta no se da, nos elimina y luego se dirige la proyección que tal vez se espera. Nos saca en stop loss o tal vez por no ser pacientes o esperar, la dirección del precio termina cumpliéndose como se espera. La mayoría de estos escenarios, algunos lo interpretan nuevamente como market makers. De hecho, te invito, si te parece curiosa esta videoconferencia, al final escribe por interno y te voy a compartir lo que es un PDF que se llama El método de los market makers, que es un gran libro en donde incluso se explica a mayor detalle cómo funciona la metodología de estos tipos de trampas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que busca hacer el Smart Money Concepts detrás de todo esto, como lo decía la definición anterior, es identificar dónde puedo comprar o vender sin el riesgo de ser litigado, sin el riesgo de ser eliminado por el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Entre los diferentes tipos de conceptos que vamos a aplicar dentro de estas definiciones, van a existir estas terminologías como order blocks. Pero antes de pasar a este contexto, te voy a compartir lo que para mí viene siendo una breve manipulación o que lo que se interpreta como manipulación. La mayoría de veces en estos escenarios nosotros tenemos que considerar algunos aspectos que se conocen como, por ejemplo, liquidez. Algunos autores lo conocen incluso como liquidez de sesiones pasadas, de sesiones anteriores, liquidez, por ejemplo, de altos o de bajos anteriores, o liquidez simplemente de las sesiones anteriores previas al mercado que vas a operar. Ejemplo, ¿quién de ustedes ha escuchado hablar acerca de las famosas kill zones, por ejemplo? ¿De acuerdo? Esas zonas exactas donde el precio tiene que manipular o tiene que corregir o mitigar, como sea la terminología que se quiera ocupar, para luego irse a la dirección que se espera.
¿no es cierto? Entonces, la mayoría de veces estos escenarios terminan comportándose como puntos para poder lo que es establecer una posible dirección del mercado, ¿de acuerdo? Ya vamos a pasar igualmente a considerarlo a través de ejemplos. Permíteme nada más un segundo y continuamos. Muy bien, chicos, perfecto, aquí estamos. Casi se me apaga la compu, pero bueno, aquí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, en mi breve definición, en mi breve criterio acerca del tema de escenarios de mitigación, aquí hay un factor importante que también se conoce como la liquidez previa o liquidez de escenarios tanto internos como externos. Hay un factor importante que define este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? ¿Quién de nosotros seguramente tal vez ha escuchado hablar del criterio chartista, de los análisis chartistas, dobles techos, dobles pisos, hombros, cabezas, hombros, líneas de tendencia, banderas, banderas alcistas, banderas bajistas, cuñas alcistas, cuñas bajistas, un montón de definiciones, ¿no es cierto? La realidad, ni bueno ni malo, no me vayas a malinterpretar, no es que venga a hablar mal del criterio chartista ni cosas por el estilo, pero la realidad es que al momento de que nos enfrentamos a un mercado de renta variable, un mercado que constantemente está lanzando variables, que un día se comporta de una forma, al otro día ya está comportándose de otro escenario, pues en este tipo de conclusión, algunos autores estipulan o mencionan, no siendo la verdad absoluta obviamente, de que todo tipo de criterio que se parezca o se asemeje a un escenario chartista se le considera como liquidez previa que tarde o temprano el mercado tiene que manipular, ¿de acuerdo? Algunos autores, pues repito, a estos escenarios incluso los conocen como estrategias basadas en AMD, acumulación, manipulación y distribución. Cuando tuve la oportunidad de aprender este tema de acumulación, manipulación y distribución hace unos 2, 3 años atrás, era algo curioso realmente este escenario porque no sé si algún momento has escuchado en una videoconferencia o tal vez por ahí lo hayas leído o hayas visto en un canal de YouTube en donde dicen, donde te topa tus stop loss es recién donde yo estoy entrando. Yo no entendía eso. Yo decía, pues, a ver, ¿cómo es eso que donde me topan a mí el stop loss del otro recién está entrando? O el otro recién está entrando en ventas y cosas por el estilo. Gracias a definir este concepto de AMD, logré entender que la mayoría de nosotros, al menos los traders retail, los que tienen capitales por debajo de los $5,000, operándose dentro de estos escenarios, entendemos que cuando encontramos un escenario que se podría considerar como acumulación, la mayoría de acumulaciones no son, por así decirlo, operables u operativos, que nos dice el caso contrario de los chartistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si encontramos un escenario de un doble techo o de un doble piso, pues simplemente pues compremos o vendamos, ¿no es cierto? Porque ahí el precio ha retesteado. El concepto de AMD, en cambio, si vamos un poco más profundo, nos dice que siempre después de una acumulación esperemos la manipulación. Y ahí es donde nosotros recién estamos viendo posibilidades de inversión. La manipulación puede ser un movimiento fuerte, un movimiento agresivo, bien hacia el alza o bien hacia la baja, tomando la liquidez previa de los altos anteriores o de los bajos anteriores. En este caso ejemplo que te estoy dibujando, tomando la liquidez de los altos anteriores, ¿no es cierto? Y mitigándolos y básicamente tomando esa liquidez y dando la dirección que se espera. Después de una acumulación, lo que viene es la manipulación del precio. Y luego de la manipulación viene la distribución de mercado. Ahora, ojo con esto, ¿de acuerdo? Porque no vayas a cometer el error que yo cometí en unos inicios. Yo aprendí ese concepto de AMD y dije, perfecto, ya la rompí, eso nomás ha sido, pues vámonos con todo a una cuenta real o vámonos con todo a ahora sí hacer las cosas bien. Te explico el por qué, porque seguramente te va a pasar, ¿de acuerdo? Eso es lo curioso cuando te entrenas en estos aspectos, ¿no es cierto? Te va a pasar. Quieras o no quieras, te va a pasar. Entonces, verás, lo que termina sucediendo aquí es que si nosotros nos enfrentamos, vuelvo, repito, a un mercado de renta variable, donde nosotros sabemos que todos los días los mercados están siendo influenciados por diferentes factores económicos, la misma acción del precio, la manipulación del broker, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos siempre por debajo de la manga, por así decirlo, para buscar buenos escenarios y posibilidades, es adaptarnos nuestra estrategia a la situación de mercado que en este caso se esté manejando, ¿de acuerdo? La acumulación, manipulación, distribución, conocido como AMD, simplemente es una estrategia, parte de nuestro portafolio de estrategias o de interpretaciones que nos permita llegar a una definición del precio. Esto es como levantarse todos los días, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo. Resulta que el día de hoy te vas a dormir, todo chévere, te levantas a las 7 de la mañana y resulta que a las 7 de la mañana pues está haciendo un solazo, ¿no es cierto? Yo que sé, un solazo terrible.
Pues perfecto, tienes ropa en tu guardarropa, seguramente tienes ropa para un día soleado. Ojo con lo que te digo. Resulta que para pasado mañana, en cambio, en vez de hacer sol, hay una fuerte lluvia. Seguramente en tu guardarropa tienes una chompa para adaptarte a ese clima. ¿Sí me entiendes, no es cierto? Entonces, este tipo de criterios nos permite a nosotros adaptarnos constantemente a un mercado cambiante. Cuando logré entender ese tipo de definición o este tipo de criterio, mis números cambiaron notablemente en hacer cuentas sostenibles y crecientes en un largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Y no solamente en definir un solo concepto y esperar a que ese solo concepto se duplique, se duplique, se duplique a lo largo del tiempo. Es por eso que muchos de nosotros que estamos apenas invirtiendo o conociendo el mundo de las inversiones, ¿a quién de ustedes no les ha pasado que resulta que aprenden una estrategia y resulta que en el mes les va bien en la estrategia, pero para el siguiente mes no les funciona? Y es como que, pero si aquí compraba, pero si aquí vendía, ¿por qué no me sale? Antes me funcionaba, ¿cierto? O resulta que una semana ya te funciona el RSI, yo que sé, con las bandas de Bollinger, y resulta que la próxima semana ya no te funciona. Y no es que el chartismo no funcione, no es que las bandas de Bollinger no funcionan, no, 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 sino más bien es que constantemente estamos entrando en un mercado que varía dentro de estos escenarios, ni bueno ni malo, simplemente hay que aprender a adaptarse. Cuando tú entiendes esta información, te es mucho más simple, no fácil, pero sí simple llegar a definiciones de inversión. ¿De acuerdo? No sé si estoy siendo muy avanzado en este aspecto. Cuéntame en el chat, por favor, ¿me estás entendiendo? ¿Te estás durmiendo? Por favor, despiértate, despiértate por ahí. Te necesito concentrado y despierto. Entiendo correctamente que es las 9 de la noche. Seguramente el día de mañana tengas trabajo, pero más sin embargo, aprende estas definiciones. ¿De acuerdo? Coméntame en el chat, por favor. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Fabián dice, excelente. Esa es Fabián. Muy bien. Solo Fabián está despierto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Entonces, vamos por la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dentro de los conceptos de Smart Money vamos a hablar acerca de estos escenarios, order blocks o bloques de órdenes, ¿de acuerdo? La definición simple de un order block es la siguiente. Un order block simplemente es la vela previa al movimiento fuerte del mercado, al impulso fuerte, al escenario alcista o bajista. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de este contexto, dentro de este concepto, perdón. La definición es la siguiente. Según el Smart Money Concept o bloque de órdenes, es una zona de precios que ha desencadenado un gran número de órdenes de compra o de venta, posiblemente procedente del Smart Money. Estos fenómenos dejan huellas legibles e interpretables en los mercados, en particular con la forma de ciertos mínimos o máximos en los gráficos anteriores. Esa es la definición. En lo personal, chicos, la mayoría de ustedes que me ha visto tal vez operar o en las sesiones que nos hemos tenido el gusto de encontrar, han logrado ver que la mayoría de escenarios nosotros buscamos lo que es simplificar las definiciones y simplemente lanzarnos al ruedo para entender cuál es la dinámica del precio. Siempre digo, de gana tal vez, bueno, es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Ni bueno ni malo, pero de gana tal vez aprender definiciones tan complejas o tan largas. De hecho, uno de los mentores, el cual tengo el gusto de seguir igualmente en el tema del trading, siempre dice lo siguiente y explica también a continuación y hago énfasis en sus palabras. Él dice, por ejemplo, no sé si tú te has fijado, pero algunos traders, algunas personas que venden el tema del trading en redes sociales, siempre asoman con varios monitores, ¿no es cierto? Una televisión por aquí, una televisión por acá, hay un mega plasma y yo decía, chuticas, parece que no voy a lograr ser exitoso si no tengo el mega plasma o las 10 computadoras viendo ahí gráficos y cosas por el estilo. O a veces también nosotros interpretamos y decimos tal vez que las personas que son rentables, que ganan dinero real a través de cuentas auditadas y sostenibles a lo largo del tiempo, no te hablo solo de alguien que muestra un pantallazo y ya está ganando, no, sino más bien el quien demuestra en el largo plazo consistencia, a veces pensamos que tal vez maneja terminologías tan complejas o que tal vez tiene información privilegiada de la bolsa de valores de cierto activo que te diga, hey, oye, vamos a vender, venderás. No, la realidad es que la diferencia de todos estos señores que son consistentes en lo largo del tiempo simplemente se basa en la aplicabilidad de esas definiciones, no necesariamente llegando al concepto tan amplio, sino más bien qué significa eso en el precio. ¿Estamos de acuerdo? A veces complicarnos tanto con terminologías, claro, seguramente tal vez con las definiciones o con los términos complejos, nos sintamos como que más inteligentes, como que realmente dominamos el tema y cosas por el estilo, pero la realidad es que va más allá de todo eso, ¿de acuerdo? Por eso, en mi caso personal, busco hacer lo más entendible posible la transmisión del conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Más no definiendo tal vez conceptos extraños
términos Bulber, hay un montón de cosas que existen, ¿de acuerdo? Sino más bien la transmisión de la información llevada a la práctica. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en este caso, lo que estamos observando, este caso ejemplo, es un order block alcista, ¿de acuerdo? Es decir, se nos genera lo que es un respectivo order block. En mi caso personal, al order block simplemente lo defino como una vela pequeña que precede al movimiento fuerte, ¿de acuerdo? Al desplazamiento fuerte del mercado. Ahora, un detalle detrás de todo esto es que la mayoría de veces el order block que yo busco identificar termina pareciéndose a las famosas velas de indecisión, ¿de acuerdo? Si conocemos las velas de indecisión, las que tienen más cuerpo que mecha. He ahí los nombres que quieras poner: engolfing, envolvente, doggy, martillo invertido, hombre colgado, estrella del amanecer, no sé, lo que tú quieras poner. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay una serie de nombres, ¿sí? Seguramente te has leído el libro de la Biblia de las velas japonesas. Ahí vas a encontrar todos los nombres, pero a la final en la práctica, pues lo único que nos interesa es la forma de la estructura de la vela, más no el nombre. ¿De acuerdo? Así que el primer concepto que vamos a entender en el Smart Money va a ser la palabra order block. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahí. ¿Qué significa el Fair Value Gap? Recuerdo que en una videoconferencia estaba y alguien mencionaba el Fair Value Gap, decía él. Yo me quedaba pensando y decía, Dios mío, ¿qué será? Pues el Fair Value Gap. Bueno, no le atinaba ni a pronunciar. Y resulta que simplemente es un imbalance, ¿de acuerdo? Ahora, detalles con este aspecto. Nosotros sabemos que los mercados de inversión se mueven a través de dos escenarios principales, ¿de acuerdo? Los mercados siempre pasan balanceados e imbalanceados. ¿Estamos de acuerdo? Hay una teoría del Smart Money Concepts a profundidad que dice que siempre por cada impulso, en el ejemplo bajista, te lo muestro de igual manera en el ejemplo alcista, por cada impulso que se genere, siempre va a existir un retroceso que cubra entre un 80 al 90% del volumen anteriormente generado del precio. Siempre va a existir ese escenario, siempre va a darse. A este tipo de escenario se le conoce como escenario de compensación o básicamente pues el mercado equilibrado o balanceado, ¿de acuerdo? Es por eso que incluso para las personas que operan en un minuto, seguramente se han fijado o se han de ver percatado, ¿no es cierto? Que por cada vela rojita que sale una vela grande, una vela roja bajista, siempre asoma otra velita que le acompaña. Y por lo general esa velita a veces no es como de cuerpo entero, sino más bien nos va dejando una mecha hasta ahí y luego la velita continúa así, ¿cierto? Entonces eso significa que el mercado tranquilamente ya compensó el volumen anteriormente generado. ¿Estamos de acuerdo? A este tipo de escenario se le conoce como mercado balanceado. Ahora, la verdad detrás de todo esto es que los mercados constantemente pasan en imbalances, constantemente van dejando huecos de mercado. Y estos escenarios de imbalance se los conoce a través de lo que son, por cada impulso que se genera, el retroceso no cubre entre ese 80-90% del volumen anteriormente generado. A veces llega solo hasta acá y continúa su movimiento. O a veces simplemente llega hasta por aquí y luego vuelve a caerse. ¿Estamos de acuerdo? He ahí las diferentes tipos de teorías, el uso de Fibonacci, la zona golden de Fibonacci, o como tú quieras verlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros estamos buscando dentro de estos criterios es buscar escenarios imbalanceados, es decir, donde se encuentran los imbalances, donde exista estos huecos de mercado que combinados con el orden block y el imbalance, vamos a tomar en consideración una posible zona de reversión donde el precio tranquilamente llegue, tope y reaccione en continuidad del precio, teniendo ahí posiblemente una zona válida para una buena opción de inversión. Obviamente aquí existen varios factores, ¿no es cierto?, que seguramente tú conozcas, entre los cuales los decisionales, los orígenes, también estamos hablando de puntos que se conocen como trampas de mercado, se me va el nombre, los inducements, ¿de acuerdo? Entonces son escenarios que poco a poco, detalles, nosotros vamos a ir viendo en la práctica que nos permita fortalecer este tipo de estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Fair Value Gap simplemente significa ese espacio que existe, ese espacio de compensación entre el retroceso del mercado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Coméntenme en el chat, por favor. Somos 11 personas en sala. Coméntame si me sigues hasta ahí, por favor. Constantemente pido que me comentes porque realmente espero que estés despierto y aprendiendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ve el Byron a los tiempos. Buenísimo, Byron. Excelente. Bienvenido. Perfecto, por ahí dice, sí, entendido. Muy bien. Entonces, son los conceptos que nosotros entendemos como imbalance, ¿no es cierto? O desequilibrio, o como se lo quiera llamar. Ponle Fair Value Gap,
Cuando yo escuchaba esa terminología decía, Dios mío, no sé nada de Smart Money, parece que estoy perdido, pero no es así. Vamos ahí. Entonces, el segundo concepto va a ser el concepto de liquidez, que es un factor importante para llegar a la definición de una operativa, ¿de acuerdo? Chicos, aquí un factor importante que quiero que entiendas. Algunos autores, vuelvo repito, porque mira, hay una serie de información, realmente si tú te pones a investigar acerca del trading, al menos de Smart Money Concepts o conceptos ICT de Inner Circle Trade, por ejemplo, si tú profundizas dentro de esta información, te vas a encontrar con muchas definiciones, con muchos puntos de vista, que al final ni bueno ni malo. Al final simplemente lo más objetivo que tú vas a tener para salir de toda esa incertidumbre va a ser el precio, ¿de acuerdo? Esa es mi conclusión personal, ¿sí? Cuando tú estés dudando, a ver, ¿será que es Smart Money Concepts? ¿Será que es, no sé, armónico? ¿Será que es ICT? ¿Será que es order block? Perfecto. Lo más objetivo que tienes para salir de esa incertidumbre es el precio. No hay nada más objetivo. Y mira, estos tipos de detalles lo había concluido cuando, por ejemplo, en una videoconferencia que dio Ivan Sherman, como te lo decía, el campeón de trading a nivel mundial de más de 5.000 participantes, que es argentino, llega también a una conclusión similar. Y digo, perfecto, no estamos tan alejados tal vez de la realidad. Y cuando alguien más lo confirma, obviamente, pues en este caso las ideas, pues decimos, perfecto, hay un cierto check de validez. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la liquidez? Algunos autores comentan que la liquidez simplemente no se la puede encontrar. La liquidez es todo lo que hay en el gráfico. La liquidez básicamente es el combustible con el cual hace que las velitas suban y bajen. ¿De acuerdo? Es decir, es como si fuese un combustible que hace que el precio se mueva. Pero realmente encontrar o saber dónde con precisión está la liquidez, por más herramienta que ocupes, por más pool de liquidez que ocupes, que hoy en día escucho que están de moda esas herramientas, por más escenarios que tú ocupes, tal vez tengas una aproximación, pero no vas a encontrar exactamente ese punto específico que se determine como liquidez. Mientras que otros autores, de los cuales también obviamente pues, tengo esa breve noción, mencionan que la liquidez es cuando tú encuentras escenarios de altos o bajos donde existan puntos de coincidencia en sesiones anteriores. Hagamos un ejemplo. Resulta que yo qué sé, el precio está así, ¿no? Impulso, retroceso, y resulta que aquí nos encontramos con un escenario de este tipo, ¿no es cierto? Y resulta que este es un escenario bajista, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros vamos a operar, ojo con este detalle, que es una clave muy importante. Cuando nosotros hacemos inversiones, muchas de las veces caemos en el juego de las trampas de las multitemporalidades, ¿no es cierto? Es decir, estamos en 4 horas y cuando cambiamos a 1 hora resulta de ser bajista, ahora somos alcistas y nos quedamos, pues, ¿cómo, no es cierto? Ahora, en qué tipo de temporada mismo empiezo a trabajar? Perfecto. El detalle para salir de esa breve confusión es que nosotros trabajamos por medio de fractalidades. Trabajemos por fractalidades. ¿Qué es una fractalidad? Simplemente la suma de un impulso más un retroceso, nada más. Entonces, si nosotros vamos a trabajar por fractalidades, es importante en la temporalidad en la cual estemos ejerciendo este tipo de análisis, identificar dónde estamos parados y posicionados, ¿de acuerdo? En este caso, ejemplo, hablemos de este tipo de fractalidad. ¿Por qué sería una fractalidad favorable para operar? Primero, en base a este dibujo, obviamente, pues tenemos lo que es el escenario del break of structure, del rompimiento de estructura, ¿no es cierto? Oye, Alex, pero resulta que acá abajo también hay un rompimiento de estructura. Más bien sería de trabajar con este escenario. No porque hay un alto más alto, ¿de acuerdo? Ya vi ese detalle. Así que ojo por ahí el que estaba también observando lo mismo. Entonces, resulta que estamos trabajando dentro de este fractal. Y la liquidez que algunos autores mencionan es que simplemente es donde nosotros encontramos una serie de retesteos o puntos altos o bajos anteriores donde posiblemente el precio pueda terminar mitigando. Entonces, dentro de este ejemplo, la liquidez que nos podríamos, lo que es en este caso, inventar, sería la liquidez externa que se encuentra aquí y la liquidez interna que se encuentra en la parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Marcado por esas X. Ahora, ¿qué es lo que se dice para nosotros poder establecer un punto correcto de entrada basado en el criterio de Smart Money? Que básicamente el punto de entrada favorable para nosotros sería todo tipo de punto que se encuentre por encima o por debajo de la liquidez. En este caso, ejemplo, obviamente va a ser por encima, porque el detalle principal igual detrás de todo esto es ver la estructura o ver la tendencia. No vamos a querer comprar en una tendencia bajista, pues no es cierto, es querer como querer nadar en contracorriente. Seguramente demos unas cuantas brazadas
pero al final nos va a terminar llevando la corriente. Ojo con ese detalle, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor zona de inversión sería este punto extremo de acá, en donde se espera que la dinámica del precio haga lo siguiente, tranquilamente, suba con fuerza, tope la zona de entrada, mitigue los altos anteriores tomando liquidez y luego se proyecte hacia la dirección que espera con el nuevo movimiento bajista que de igual manera, al momento que baja, va tomando liquidez externa. La liquidez externa, también conocida como la última fuerza de los intereses alcistas o de los intereses compradores, y la liquidez interna, también conocida como la última fuerza de los intereses bajistas, es decir, la última fuerza de los inversores en ventas, ¿de acuerdo? De los osos, comúnmente se los dice. ¿De acuerdo? Entonces, esta vendría siendo un posible escenario de continuidad. ¿Me hago entender? ¿Me entendiste el tema de liquidez? Cuéntame en el chat, por favor, ¿me entendiste? Coméntame en el chat, por favor. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien por el chat? ¿Se entendió? Cuéntenme, por favor, chicos, que estamos listos igualmente para pasar al área práctica, de acuerdo a lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa realmente cómo funciona en la cancha. Por cuestiones de tiempo, nos vemos mañana. No, mentira. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a volver a conectar al mismo enlace que te envié por favor. Nos volvemos a conectar al mismo enlace y pasamos a un área práctica donde realmente se va a ver cómo funciona este tipo de escenario y qué tipo de herramienta nos va a permitir facilitar todo lo que te acabo de compartir, es decir, todo el conocimiento que se te acaba de dar, simplemente simplificarlo a través de una herramienta gratuita en TradingView. ¿De acuerdo? Así que, por favor, finaliza esta videoconferencia y si te está pareciendo interesante, nos volvemos a conectar al mismo enlace, por favor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de alguna de las opciones que logramos tener dentro de este proceso, ¿de acuerdo? Gracias, Juan, por confirmar. Como ustedes saben, tenemos algunas opciones que hemos estado observando, que hemos estado analizando, obviamente algunas basadas en estos conceptos, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Una vez estemos en TradingView, nos vamos a dirigir a la opción que se llama indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Indicadores. Entonces, vamos a darle clic aquí en la palabra indicadores en TradingView, con eso, y se nos va a desplazar o formar, déjame un segundo, le vuelvo a cargar la página por si acaso sea eso. Listo, le damos clic en indicadores y se nos va a formar esto de aquí, ¿de acuerdo? En buscador yo ya le tengo agregado, vamos a buscar esta palabrita de aquí, que dice Smart Money Concepts del autor Lux Algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Buscar, escribir Smart Money Concepts y te va a asomar una serie de autores. ¿Estamos de acuerdo? Mira, una serie de autores, ¿sí? Probability, ni sé qué nomás, los que están con candadito me imagino que son pagados, cosas por el estilo. El de Smart Money Concepts del autor Luz Algo es un indicador gratuito, ¿sí? Simplemente le das clic izquierdo y de cierta forma, de manera automática, nos va a asomar acá. Voy a borrar este de aquí. Nos va a asomar aquí, mira, aquí dice Smart Money Concepts. Ahorita está ocultado con el ojito tapado, no es nada difícil, ¿sí? Vamos a elegir algún activo para hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo nada más para poder observar estos escenarios, ¿sí? A ver, por ejemplo, bueno, aquí estábamos en un escenario de ventas, todavía está reaccionando el precio, le vamos a dejar marcado ahí. Vamos a ver uno que no hayamos estado observando para hacer un breve ejemplo, ¿de acuerdo? Pero me parece que el mismo de acá estaba medio interesante. Sí, sí, este de acá, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo este escenario y vamos a hacer un breve recorderis de lo que fue este escenario del precio del euro NZD a lo largo de esta última semana. Es decir, vamos a hacer un backtesting que lleve 15 días de diferencia. Es decir, vamos a hablar desde el lunes 25. Vamos a ver dónde dice lunes 25 y vamos a empezar desde este escenario con este ejemplo. Este es un ejemplo con el TradingView Premium, obviamente, para hacer este tipo de backtesting, ¿no? Si no hay el TradingView Premium, no hay cómo retroceder en el tiempo, pero sí nos permite lo que es activar la herramienta, ¿de acuerdo? Pero voy a hacerte con ese ejemplo de una vez, el backtesting que comúnmente se conoce. Entonces vamos a ponerle desde, a ver, aquí estaría, dale clic aquí, listo, y vamos a ponerle desde el lunes, y está 6 de la mañana, 25 de marzo, ¿de acuerdo? Lunes 25 de marzo a las 6 de la mañana. Le damos clic ahí y tenemos todo listo. Ahora,
Como sabemos y nos gusta operar en temporalidades pequeñas, a quienes les guste, por ejemplo, o al que le guste, a mí en lo personal me agrada el contexto macro también, más que el contexto micro. Así que vamos a observar ahí el gráfico. Seguramente cuando uno es nuevito se encuentra con esto y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No es cierto? ¿Qué significa ese montón de rayas, de velas que suben, que bajan? ¿Cómo gano con eso? ¿No es cierto? Entonces, una herramienta que nos facilita la interpretación de este tipo de escenario es la herramienta de Smart Money Concepts, ¿sí? Si yo le activo el ojito, mira cómo la herramienta básicamente hace su trabajo y ya me da marcando todo el concepto en definición. Me va marcando el choch, conocido como cambio de carácter, me marca el respectivo voz, ¿de acuerdo? Sé que tal vez para algunos digan, oye, pero yo no veo nada, ¿no es cierto? Perfecto, esto lo podemos luego configurar tranquilamente dentro de la misma herramienta. Sí, ahí está más grandecito. Si no, aquí en la tuerquita, por ejemplo, ahí puedes observar hay cómo cambiar los tipos, la posición, el tamaño, etcétera, etcétera. Como tú más gustes o como a ti más se te parezca mucho más agradable a la vista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por el momento le vamos a dejar así, ¿sí? Ahora, chicos, yo sé que este escenario, por ejemplo, tú vayas a decir, oye, voy a aplicarle, pero no me funciona. Vamos a dar toda la información necesaria. Como tú puedes observar dentro de esta herramienta, a mí ya me marca las zonas de posibles compras. Es decir, ya me da haciendo el trabajo de análisis, ya me da analizando dónde debo comprar y dónde debo comprar en esta zona de color celeste. ¿De acuerdo? Las zonas de color celeste son los mejores escenarios para buscar opciones de compra. Pero así como toda herramienta, hay que aprender a simplificar los pasos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, claro, si tú dices, oye, pero ¿qué significa la franja de color rojo? Es que nos permite lo que es también vender, ¿de acuerdo? Y no es que aquí vayamos a vender, porque el primer paso para aplicar esto es identificar primeramente en qué tipo de estructura estoy. Alcista, bajista, ¿dónde estoy? Y obviamente, pues claro, estamos dentro de un escenario alcista. Posiblemente este escenario pueda ser más bien para compras, más no para escenarios de venta. Pero tú te vas a preguntar, pero oye, yo quiero una herramienta exacta, o sea, yo quiero un escenario exacto que me diga en qué momento compro o en qué momento vendo. Esto ya no me sirve porque me ha dado compras y ventas. No. El Smart Money Concepts, este tipo de herramienta, este asesor experto, por así decirlo, nos va a marcar los order blocks y los imbalances que acabamos de definir en la explicación de la teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos marca los order blocks y los imbalances? Lo que nosotros hacemos es simplemente validar con la información que nosotros tenemos y sacarle provecho a ese contexto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiésemos definir aquí, por ejemplo, recordemos que estamos en un mercado de probabilidades y lo que te va a permitir ser consistente en un largo plazo va a ser la gestión de riesgo que tú apliques. Por ejemplo, digamos que aquí yo voy a tomar una decisión de compra, ¿ya? Digamos que no analizo lo que te acabo de compartir y simplemente coloco un orden de compra. Ahora, ojo a este detalle. Yo entiendo que seguramente tú que estás viendo esta videoconferencia tengas tu propia metodología de tomar entradas. Seguramente digas, no, pues es que este Alex mira el nivel de stop loss que coloca, o mira cuánto está colocando, o dónde está entrando. Verás, hay algo muy importante que nosotros definimos antes de invertir, y te hablo obviamente desde el resultado, ¿de acuerdo? Una cosa es una opinión, pero otra cosa es desde el resultado. Entonces, cuando nosotros buscamos hacer una inversión, yo siempre tengo lo que es un stop loss determinado por debajo de los mínimos anteriores. ¿Recuerdas lo que habíamos hablado acerca de liquidez? Posiblemente estos puntos puedan ser considerados como liquidez y los termine mitigando y la verdadera reacción no sea ahí, sino más bien la verdadera reacción termine siendo en el punto de acá, en esta zona de color celeste, en la próxima zona. ¿De acuerdo? Estamos en un mercado de probabilidades. Y para poder lo que es evadir a esa incertidumbre de que si ganaré o no ganaré en la posición, lo que nos mantiene vivos en un largo plazo es la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir aquí un punto en compra, ¿sí? Asumiendo que posiblemente el precio termine lo que es mitigándome y buscando siempre una relación 1-3. Ahora, tú te preguntas, voy, repito nuevamente, ¿no es cierto? Tú tal vez digas, oye, pero tienes un stop loss muy amplio, nuestro gurú favorito tal vez nos enseñó a colocar stop loss de 3 pips, 5 pips o cosas por el estilo, pero yendo realmente a la práctica, te soy sincero, anteriormente también tuve la oportunidad de pasar por un proceso de formación que se llamaba serie de precisiones.
En este escenario hablaba de entradas delimitadas, entradas de 3 pips, 5 pips, que no digo que esté mal, está bien, pero siéndole sincero, ¿a qué tipo de broker les permite lo que es un spread tan bajo para que no le saquen stop loss? Bueno, en mi caso personal tengo un broker que se llama Vantage, opero con Vantage estos últimos tiempos y el spread no es nada favorable para hacer entradas de 2 o 3 pips, a no ser que sea una cuenta de fondeo. Pero hay otro tipo de broker, el cual operaba desde un inicio, que es Forex, y el cual sí me permite lo que es tener una cuenta cero y manejar lo que es una opción de cero spread. Pero ese no es el detalle. El detalle aquí está en que yo debo darle el espacio necesario al precio para que haga lo que tenga que hacer, respire, se mueve hasta donde tenga que moverse y luego esperar la probabilidad hacia un resultado favorable. Este tipo de proyección puede tardar, en mi caso personal, horas, días o incluso semanas hasta que llegue al target objetivo, con mucha tranquilidad. Es muy importante que tú aprendas a definir qué tipo de perfil eres, ¿de acuerdo? ¿Eres de los perfiles que les gusta ya inmediatamente, es decir, ganar ya? O si no, eres del tipo de perfiles que les gusta tal vez, yo qué sé, me invento, invertir y esperar en un largo plazo. A mí me interesa ese tipo de perfil. Por las actividades que manejo en casa muchas de las veces, no es como que puedo estar al pendiente del gráfico. Y cuando hacemos entradas de un minuto, a veces se me va, no protejo parciales y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Así que es un factor importante definir o determinar el perfil de inversionista que logres en este caso ser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. A ver, ¿alguien me sigue por ahí? Perfecto. Permítame nada más un minutito, por favor, en sala y continuamos. Ya, muy bien, chicos, vamos ahí. Entonces, vamos a ver cómo nos resulta haciendo este tipo de entrada, este tipo de proyección. Sí, le damos play y bueno, vamos a acelerar un poco y vamos a ver qué pasa. Perfecto, es una reacción que ya va favorable la reacción, ojo con esto. Y esto es lo más importante, chicos. Y sé que les estoy dando información que tal vez en unos inicios va a parecer complejo. Me estoy adelantando mucho dentro de este escenario. Y lo que te trato de compartir aquí es que, mira, por ejemplo, cuando uno hace trading o hace inversiones, lo primero que mide es el riesgo, ¿de acuerdo? Lo primero que mide o dibuja es el riesgo, es decir, cuánto de stop loss tengo. ¿Estamos de acuerdo? El take profit o la ganancia es moldeable. Yo decido en qué momento cerrar mi operación o muchas de las veces el take profit no es que se va a dar directamente hacia el punto, es decir, no siempre va a llegar hacia el target definido. Lo que va a suceder es que a veces el mercado se va a mover así, ¿no? Va a subir un poco, va a hacer un retroceso, va a subir y luego de la nada se va a retroceder por completo. No es que el mercado no nos quiera, sino es que así funciona la dinámica del precio. Ahora, de nosotros depende saber en qué punto protejo, dejo correr o simplemente me retiro con los beneficios que ya haya hecho. ¿Estamos de acuerdo? Así que le vamos a dar play y en este caso vamos a decir que le hemos dejado correr y simplemente vemos a ver qué es lo que termina sucediendo, ¿sí? Ahí vamos, perfecto, sigue subiendo. Perfecto, miren cómo hace aquí una breve acumulación, rompe este alto anterior y posiblemente nos haga una continuidad. Perfecto, ahí va, ¿no? Vamos a pausarle. Digamos que ya nos hemos retirado dentro de este target, ¿no es cierto? Como podemos observar, la herramienta nos vuelve a marcar otra zona de entrada, ¿sí? Como podemos observar aquí. Aquí está toda esta zona de color celeste, medio azulito, ¿no es cierto? Si nosotros queremos ir en continuidad del precio, perfecto. Nos llama mucho la atención para una continuidad, ¿sí? Así que asumamos el riesgo de nuestra inversión. La primera operativa salió en positivo. Ahora vamos a ver cómo va esta de acá. En el chat nos pregunta y nos dicen, no entendí cómo poner el indicador de Smart Money Concepts. A ver, permítanme un segundo. Nos vamos a indicadores y en indicadores escribimos Smart Money Concepts y simplemente le damos clic y ya nos asoma acá, ¿sí? Y le activamos el ojito. Ahí está, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar y vamos a ver qué más es lo que podemos encontrar por acá. Entonces, digamos que aquí voy a asumir una compra nuevamente, ¿no es cierto? Yendo a favor de la tendencia o de la estructura, ¿no es cierto? Digamos que le entramos por acá.
un nivel de stop loss por debajo, obviamente, de las mechas anteriores, por lo menos por acá, y un nivel de take profit por lo menos cercano a una relación 1-3, que sería hasta acá aproximadamente. Vamos a darle play y vamos a ver cómo el precio fluye. Perfecto, positivo. Tal vez por ahí ya cerramos ciertos parciales, no lo sé, lo dejamos correr, qué es lo que pasa. Perfecto. Y nos termina mitigando con el tema de stop loss, ¿de acuerdo? Digamos que nos ha sacado en stop loss, ¿ya? Ahora, tarde o temprano, lo importante aquí, ¿qué va a ser? Va a ser aprender el análisis de la estructura antes del Smart Money Concepts. Pero curiosamente, aquí si nosotros somos observadores, tenemos una confirmación para un escenario de venta, ¿de acuerdo? Pese a que esté en un escenario de compra. Digo ventas porque como tú puedes observar, ya tenemos primeramente un cambio de carácter y segundo, tenemos un rompimiento de estructura, ¿de acuerdo? Por ende, el Smart Money Concepts nos está marcando una zona de ventas acá. Y en lo personal, buscaría una zona de ventas en este escenario con un nivel de stop loss hasta por ahí aproximadamente y un nivel de take profit en una relación 1-3. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esperaríamos ese tipo de escenario. Vamos a ver qué pasa, porque al final sí tenemos lo que es interés alcista. Pero bueno, vamos a asumir la venta y vamos a ver qué sucede. Mucha paciencia. Ahí va. Mucha paciencia, tal vez ahí nos hace un proceso de inducción, ¿no es cierto? Vamos a esperar. Muy bien. A ver, aquí un factor importante. ¿En qué momento yo decido descartar de esta entrada? Si ya estuviésemos operando en cuenta real, ¿qué es lo que yo haría? Mientras este posible nuevo impulso no rompa el mínimo anterior, perfecto, esta entrada se mantiene. Y hasta que el punto de acá no haya logrado topar este punto de zona de entrada, la entrada se mantiene. Porque esto a la final termina siendo un inducement para las personas que operan a través de velas de agotamiento, velas envolventes, perdón, velas de agotamiento, ¿no? Que serían las velas de indecisión. Pues perfecto, a veces yo operaba así, decía, mira, aquí ya está por debilitarse el precio, que caiga. Y claro, caía, breves beneficios, pero luego, ¡blum!, terminaba regresándose, ¿no es cierto? No entendía la estructura. Entonces, bueno, vamos a dejarle fluir al precio y vamos a ver qué mismo termina pasando. Perfecto, es importante que antes del uso de la herramienta de Smart Money Concepts, nosotros tengamos claro la estructura de mercado, ¿de acuerdo? No nos respete esta zona, tal vez nos da una breve dirección y nos vamos al otro punto de acá del extremo bajista que estábamos esperando por el cambio de carácter y el boss, ¿no es cierto? Si terminase rompiendo este alto anterior, perfecto, nos preparamos para continuar en compras. Y si no termina rompiendo este alto anterior, pues perfecto, pues nos vamos en take profit en ventas, ¿sí? Vamos a darle play. ¿Qué mismo pasa? Perfecto, miren eso, ¿no? He ahí la importancia de colocar correctamente un stop loss, ¿de acuerdo? Ojo con ese detalle. A veces esto es lo que a mí en lo personal me duele, ¿no? Es como que, ¿no es cierto? Miren, un pip o dos pips nos saquen stop loss y luego continúa. Por eso, en lo personal, cuando hay una zona de entrada, yo no marco exactamente el stop loss ahí, siempre le coloco unos cuantos puntos hacia arriba. Sí, y como podemos observar, pues en este caso ya nos mitigó. Y ese proceso de mitigación al final nos va generando ¿qué? Mira lo que tenemos aquí, un break of structure, ¿no es cierto? Y por ende toma en favor o en consideración las opciones para compras. Vamos a ver si es que, por ejemplo, si nosotros elimináramos esta opción de aquí, si nos marca. Claro que sí, ahí está, mira, nos marca de hecho dos zonas para posibles compras. Un punto que podría ser de un decisional y el origen que estaría en la parte inferior, ¿no es cierto? Ya de nosotros depende dónde nos posicionamos. ¿Qué tal si, bueno, como ya le vimos, ¿no? Es como que haríamos un poco de trampa, ¿no? Ya vimos hacia dónde se fue el precio. Pues perfecto, le vamos a esperar en la parte inferior. Vamos a ver cómo fluye. Y no activa, ¿no? Ahí está. Pero bueno, vamos a ver si realmente se termina regresando y termina lo que es activado. Perfecto, ahí estamos dentro. ¿No es cierto? Muy bien, ya vamos en profit. Vuelvo recalco la importancia de colocar correctamente un stop loss. No quiero verte adivinando. Ejemplo, no quiero verte que estés adivinando, no, es que aquí mejora el punto de entrada. O no, no mejora acá hasta acá el stop loss. No, manejemos correctamente el stop loss en base a la pauta y la estructura que el precio nos da. ¿Sí? Así que eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza realmente. Entonces vamos ahí, ¿no? Vamos a ver hasta dónde mismo fluye. Perfecto, rompimiento, nos confirma al alza y ahí va, ¿no? Ya, digamos que ahí nos hemos salido, ya por la desesperación no sabemos si va mismo a subir, nos salimos en esta operativa. Vamos a ver qué mismo hace. Ahora, ¿será que aquí puedo volver a comprar?
¿Será que aquí puedo volver a tomar una decisión de compras sabiendo que ya gané? No, porque no hay confirmación alcista del último movimiento. Es decir, este movimiento que está aquí no ha logrado superar al alto anterior, por ende no hay confirmación alcista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a darle play y vamos a ver cómo se maneja básicamente esta continuidad. Si es que hay rompimiento, perfecto, ahí está el rompimiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Miren, en este caso nos va formando una zona y otra zona, ¿no es cierto? Algunos autores comentan que a favor, cuando se maneja este tipo de impulso, nosotros vamos a ver las zonas discount y las zonas premium. No sé si ustedes han escuchado. En otras palabras, lo que acabamos de definir en la explicación anterior. Por cada impulso siempre debería existir un retroceso que cubre entre un 80 y 90% del volumen anteriormente generado. Para las personas que gustan usar Fibonacci, seguramente este sea el nivel 68, el nivel 72, con el cual buscan lo que es operar. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los que utilizan también el Fibonacci institucional, que no es más que la terminología que le hacen adornar, pues sería estas zonas de acá, ¿no? Con un stolos por debajo de esos mínimos. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Le damos play y hacemos este como último ejemplo. Recordemos que aquí es donde vamos a esperar una zona de compras a favor de la estructura. Aquí, por ejemplo, irnos hasta acá en el take profit. Le damos play. Perfecto, esperamos. Mucha paciencia. Le dicen por ahí, ¿no? Ser pacientes paga y paga muy bien. Vamos a ser pacientes. Mucha paciencia, que si no ha llegado a esa zona se mantiene. Ahí estamos, ¿cierto? Paciencia, vamos unos cuantos profits, ya vamos ahí. Uf, se regresa. Otra vez. Juega con nuestras emociones, ¿no? ¿Quién de nosotros hubiese estado cardíaco ahí, ¿cierto? Vamos a ver qué mismo pasa. Perfecto. Está respetando mucho esta zona de ahí. Miren, chicos, este detalle de aquí, ¿no es cierto? Ya al final se nos fue. ¿Qué tenemos aquí según la explicación anterior que dimos? ¿Todo esto sería un qué? ¿Zona de ventas? No, sino más bien, claro, la herramienta me marca full zonas de ventas ahí, sino más bien este escenario sería como un escenario de liquidez, ¿no es cierto? Y acá tendríamos una zona de compras. La herramienta no me marca, pero posiblemente yo podría definir ahí una zona de compras donde posiblemente el precio llegue, tope y vuelva a recorrer por lo menos hasta estos últimos altos. Un stop loss de 20 pips y vamos a darle play. Perfecto, ahí estamos. Muy bien, ahí vamos en positivo. La reacción favorable, muy bien. Si mitiga estos altos, nos vamos a favor en compras. Mucha paciencia, ahí vamos, ¿no? Ya ahí estamos. ¿Sí? Ya ahí para el que quiera, nos salimos en ganancias y lo que guste hacer luego. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta ahí la información del día de hoy. Preguntas, dudas o inquietudes, por favor, con respecto a lo que acabamos de compartir. Coméntame en el chat si es que está todo claro, si esta videoconferencia te pareció curiosa, interesante o dinámica. Cuéntame un poco, por favor. Ya, perfecto. Fabián nos dice para utilizar TradingView. Ustedes no lo habían visto. Perfecto. No, TradingView es gratuito. Sí, TradingView es gratuito, no se paga. A no ser que se quiera hacer lo que acabo de hacer con retroceder en el pasado y hacer backtesting, pues es así como va. De ahí no es pagado. Para utilizar incluso la herramienta que hablamos del Smart Money Concepts es igual gratuito. ¿Algún otro tipo de pregunta? ¿Ninguna?